Los fans de Milei están excitados con su caudillo y su discurso. Creen que dio lecciones de capitalismo a los mayores capitalistas. Es muy patético, vamos a hablar de él. Pero sí es... Yo me quedé un poco con la idea de un chavalín que entra a jugar por primera vez a un club, ¿no? Cuando uno llega a un club la primera vez que no sabe ni dónde pararse, ni quién es quién, y hay un señor ahí que le grita que es el entrenador. Y después de estar 2 días en el club se encuentra a Messi y le dice, mira, si le pegas al balón así, luego a veces puede hacer una curva si le pegas con la parte exterior así del pie. Y me imagino que la gran mayoría de la gente de Davos hace lo que haría Messi. Sí, qué lindo el pibe, ¿no? Sí, mira, está aprendiendo. Es decir, es tan ridículo, y el ejemplo, el ridículo que me recordó a mí fue a López Obrador hablando ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue de vergüenza ajena de meterse uno abajo de la cama y no salir en 2 días. La reunión de Davos es una reunión que se hace todos los años a principios del año, donde se reúnen jefes de Estado y de gobierno, líderes empresariales, figuras públicas y representantes de organizaciones internacionales, líderes de la sociedad civil, expertos, agentes del cambio y académicos. Su tema es evidentemente la economía, pero no es una reunión de empresarios. Y según explica el sitio web de Davos, de donde estoy sacando esto, el evento brinda amplias oportunidades para que los líderes internacionales exploren soluciones a las crisis mundiales actuales, tanto antiguas como nuevas, mientras se reúnen para discutir los 5 subtemas de la reunión de este año: la crisis energética y alimentaria, la inflación, la tecnología para la innovación, las vulnerabilidades sociales y los riesgos geopolíticos. El tema de este año era reconstruir la confianza, y la reunión tiene como objetivo restaurar la agencia colectiva y reforzar los principios fundamentales de transparencia, coherencia y responsabilidad entre los líderes. Es un momento en que los desafíos globales requieren soluciones urgentes. Es necesaria una colaboración público-privada, es decir, las empresas y los gobiernos, innovadora para convertir las ideas en acción, afirmó el presidente del Foro Económico Mundial. Como verán ustedes, es un foro económico que no es precisamente ultraliberal, etcétera, etcétera. Cosa de la que parece que no estaba enterado Milei, que pensó que iba a reunirse con sus amiguitos, con Rayo y Laje y la otra, la guatemalteca. Entonces, decía yo, y sí lo veo así, me da la impresión de alguien que está entrando por primera vez en algo como el fútbol, que descubre, da sus primeros pasos en el fútbol, se encuentra con Messi o con Cruyff o con Zidane y le empieza a explicar las maravillas del fútbol. Ay, sabes que si metes un gol te aplauden mucho y el que mete más goles gana. Está el crack del fútbol. Sí, nene, ay, nene, qué bonito está descubriendo el fútbol. Esa es la impresión que me dio. Había momentos de risas. Primero que nada, Milei esperaba llegar a acabar con el asunto, ¿no? Él venía a pontificar sobre el libertarismo y resulta que no estaba ni en la mitad del público en la sala. O sea, la sala estaba a medio llenar. Entonces, él va a contar lo siguiente. Yo voy a ir hablando un poco de lo que nos cuenta Javier Milei en Davos el pasado 17 de enero, o sea, ayer. Que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. A ver, un momentito. Esto de que el socialismo conduce a la pobreza es un punto de vista del socialismo poquitín limitado. Mira,
Este es un grupo de personas promoviendo su país, que es Dinamarca. Dinamarca, como país, es un país capitalista porque todos los países son capitalistas, porque un país socialista solo sería socialista en los términos de Marx, es decir, donde se hubiera socializado los medios de producción, o sea, estatizado. Entonces, sí es capitalista, pero lo que lo hace socialista son sus políticas. Te voy a contar. Mira, esta que es la 10ª economía más capitalista del mundo, según la ultraliberal Heritage Foundation, tiene sanidad pública y universal. No digo que gratis porque les duele que digan que es gratis, pero es sin costo para el usuario. Se paga con los impuestos. Educación obligatoria pública de los 0 a los 16 años. Se paga con los impuestos. Universidad sin costo para daneses y ciudadanos de la Unión Europea. Se paga con los impuestos. Pensiones públicas que se pagan con los impuestos, con posibles esquemas privados si quieres ampliar tu comodidad en la vejez. Pero las pensiones son suficientitas, ¿eh? Pagos por desempleo, incapacidad o enfermedad a lo largo de tu vida y se paga con los impuestos, por supuesto. Sindicatos fuertes y sólidos contratos colectivos, de esto ya hablábamos. Una de las razones por las que no hay salario mínimo en Dinamarca es porque no hace falta. La vasta mayoría de los trabajadores están sindicalizados. Las empresas que no tienen a sus trabajadores sindicalizados siguen los aumentos salariales que se pactan en los convenios colectivos con los sindicatos fortísimos, sindicatos daneses, y por lo tanto no hace falta tener la obligación de un salario mínimo. Y lo fundamental, palabra que horroriza a Milei y a su banda, una enorme igualdad de ingresos. No quiere decir que todos ganen lo mismo, ¿ves? Pero quiere decir que el que haya muy ricos, porque hay gente muy rica, no implica que haya gente muy pobre. Entonces, el índice de desigualdad es menor, aunque los ricos sean infinitamente más ricos que los pobres. ¿Ok? Esto es lo que ha hecho una serie de gobiernos socialdemócratas al implementar una serie de legislaciones e instituciones socialistas en Dinamarca. Pero para Milei todo tiene que ser Marx. Y este es el peor problema que tienen y donde por supuesto patinan, pero como campeones olímpicos, los derechairos y los libertarados que tenemos, sobre todo en América Latina, por desgracia. No solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico. Espera. En su alocución, el señor Milei está diciendo que el capitalismo se adoptó en el siglo XVIII. Es más o menos algo como lo que creía Marx. Pero no. Siempre ha habido comercio, siempre ha habido bancos. Había bancos, templos en Babilonia. El Templo del Sol era también el banco donde ibas a prestar o a depositar tu dinero. Ha habido ricos dueños de los medios de producción desde siempre. Lo que nace en 1800 es la Revolución Industrial. Luego ya más o menos lo aclara él. Pero vamos, la idea de que el capitalismo se inventa en el 1800 es como absurda. Por lo menos así los teóricos más mangancha dicen que el capitalismo nace como tal, como lo entendemos hoy, en el 14 o 15, en el siglo 14 o 15. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. Es cierto, pero no es así. Efectivamente, de 1800 acá, la cantidad de gente pobre ha disminuido enormemente. De hecho, sigue creciendo el número de pobres hasta 1990 más o menos, como lo pueden ver allí. 1980, 70, 80, siguió creciendo el número de pobres,
pero empezó a crecer el número de personas que no eran pobres. Y a partir de ese 1970 ha disminuido el número de personas en la pobreza. Lo he contado aquí en muchísimas ocasiones y lo hemos explicado de varias maneras. El problema es que Milei dice que esto se debe al capitalismo. O sea, se empieza a generar riqueza y entonces los dueños del dinero, los empresarios, los industriales, llaman a sus trabajadores, dicen, me estoy llenando de pasta, pero de una manera tengo dinero para tirar para arriba, así que les voy a triplicar el sueldo a todos ustedes. ¿Y saben cuándo pasó eso? Nunca. Eso nunca pasó. La generación de riqueza que permite la revolución industrial, que no el capitalismo, la generación enorme de riqueza que permite la revolución industrial genera una riqueza concentrada en las mismas oligarquías de antes. Hay otros fenómenos concomitantes a la riqueza creciente que Milei se salta porque los ignora o se salta porque le conviene. Y uno de ellos es este, que a mí me gusta, es una gráfica que a mí me encanta. Miren, esta gráfica se refiere al gasto social público, o sea, de los gobiernos y estados, como porcentaje del Producto Interno Bruto entre 1880 y el año 2016. Y ahora pueden ver lo que pasa, que el crecimiento de gente no pobre, lo que está en verde en la gráfica de la derecha, se corresponde al gasto público que les da educación, salud, oportunidades para dejar de ser pobres. No es la munificencia y la magnificencia del capitalista, sino es el Estado que asume responsabilidades. Bueno, habrá muchos capitalistas que les parece perfecto esto, vamos a hablar de una de ellas hoy, pero Milei pretende que el solo desarrollo de la posibilidad de crear más riqueza de alguna manera mágicamente pasa a las mayorías. No pasa mágicamente, no pasa mágicamente. La conclusión es obvia. No. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. La justicia social es el bienestar general. Es la idea de que quienes no tienen oportunidades por haber nacido en una situación social, económica, política y hasta geográfica que no les permiten el desarrollo personal, tengan el apoyo de su sociedad para lograr ese desarrollo personal. Esa es la justicia social, que se logra con sanidad, con educación, con universidades, con pensiones, con pagos por desempleo, con sindicatos fuertes y con altos niveles de igualdad de ingresos arrancados por los trabajadores a los empresarios. Como se le arrancó la igualdad de las mujeres, como se le arrancó hacer escuelas para los niños, para que no trabajaran los niños 14 horas, sino solo 8 y luego fueran a la escuela, y cosas así, que no salieron del buen corazón de los amigos de Milei. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Pues mira, yo sí. Yo pago los impuestos de una manera voluntarísima y encantado de la vida. Pago muy poco para los beneficios que veo que hacen los impuestos a mi alrededor. Tengo un ambulatorio enfrente y justo está el centro de salud. Y veo a la gente que se atiende allí. Me da un gusto enorme, enorme. Pero no solo a mí. El manifiesto de Davos de 2020, que está vigente actualmente para el Foro Económico Mundial, que habla del objetivo universal de una compañía, de una empresa, en la cuarta revolución industrial,
esto no lo está diciendo ningún rojo como el Mauricio. Establece entre los objetivos de las compañías en su apartado A4, una empresa sirve a la sociedad en general a través de sus actividades, apoya a las comunidades en las que trabaja y paga su parte justa de impuestos. Eso es lo que dice Davos que hay que hacer. Y Milei no se enteró. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Pero no por el capitalismo de libre mercado, sino por todo lo que no es capitalismo de libre mercado. Derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los diferentes, de los que tienen una aparente raza o aspecto físico diferente, a los altersexuales, a los que tienen una vida sexual distinta de la tuya. El desarrollo de la ciencia y de la medicina, pero sobre todo de la ciencia y de la tecnología, para que la revolución industrial sea posible, porque no la hicieron los industriales, sino la hicieron los ingenieros y los científicos. Organizaciones y leyes supranacionales que empiezan a establecer formas de justicia internacionales, ideas de pacifismo y justicia que antes la guerra era lo normal, la concepción de la igualdad de los seres humanos ante la ley y su derecho a la igualdad de oportunidades, el multiculturalismo, que no significa apropiarse de todas las culturas o aceptar todo de todas, sino tomar lo mejor de cada cultura, porque además las tenemos a nuestro alcance. Si en Japón hay una música excelente, yo no tengo que adscribir a los peores elementos de la cultura japonesa, que los tiene, para aprovechar lo mejor. Lo mismo pasa con México, Estados Unidos, España, Francia o Burundi. Y el retroceso de la religión, que tampoco lo han promovido muchísimo los capitalistas a los que pretende servir Milei, porque hay que recordar que él no tiene un duro, ¿eh? Él es pobre como una rata. Si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Ya estamos. Milei es lo que yo he dicho muchas veces, que es un marxista de derecha. Esto que parece raro, lo explico rápidamente. Él es una persona que, como los marxistas, como los comunistas, los bolcheviques, considera que el socialismo solo se puede definir como lo definió Marx. Obviamente el socialismo nació antes que Marx, fue definido de otras maneras. Owen, Fourier, Saint-Simon participan en el desarrollo de la idea del socialismo, en contra del individualismo, precisamente. Pero luego Marx hace una definición, ¿no? El socialismo es, la estatización de todos los bienes económicos, la dictadura del proletariado, y algún día llegará el comunismo. Después se demuestra que pues no funciona así, ¿no? Pero sigue evolucionando el socialismo hacia la socialdemocracia en este momento. Pero Milei y los del Partido Comunista siguen diciendo que la única definición posible de socialismo es la de Marx. Su adoración a Marx, quieran que no, es tan grande que no pueden concebir otra definición que la que dio Carlos Marx.
Pero este señor, que es Karl Schwab y que es el que fundó el Foro Económico Mundial de Davos, que es el hombre que tiene el concepto de la cuarta revolución industrial, que dice que es la que estamos viviendo ahora, tiene una concepción del capitalismo también distinta de la de Milei, y les voy a contar. Hay varias formas de capitalismo. Está el capitalismo de libre mercado o libre empresa, que va desde el neoliberalismo hasta el anarcocapitalismo. Son gradaciones de la misma idea de que el mercado debe ser libre y nadie debe meterse con él para nada, porque la libre competencia lo hace todo. Y claro, y para garantizar la libre competencia, ¿cómo hace si uno es muy poderoso y otro no? Bueno, entonces necesitas un Estado, aunque sea pequeñito, pero un Estado pequeñito, pero que me defienda a mí. Oye, si defiende a los trabajadores, no. Solo me defiende a mí. No son los minarquistas. Luego está el capitalismo oligárquico, que combina empresas y política. El capitalismo latinoamericano en general suele ser oligárquico. Tiene el poder político y económico, y cuando el poder político se le quita a las oligarquías capitalistas, pues suelen enojarse muchísimo y sobre todo decir muchas mentiras en vez de abordar la realidad. También está el capitalismo de Estado, como el de China, o el capitalismo de accionistas o corporativo, que es el más peligroso, creo yo, porque los accionistas no tienen relación con sus empresas. Probablemente no hayan visitado una de las empresas, de las fábricas, de los talleres, de las centrales de transporte, de las que son dueños. A los trabajadores no los han visto, pero vamos, ni en postal, ni en una foto, nada. Ellos van a las juntas de accionistas, aprueban o desaprueban las cuentas, cobran sus dividendos y se van a seguir viviendo como ricos. Y está el capitalismo que defiende Karl Schwab, que es un capitalista, pues, no está nada cerca de mí. El capitalismo de partes interesadas, según el cual la empresa tiene que atender las necesidades de todas las partes interesadas en la labor de la empresa, accionistas y dueños, que por supuesto, prestamistas, los bancos que ponen el dinero, los clientes, los proveedores, los empleados, el Estado y la sociedad y la economía. Todo esto. Cuando Milei dice que no, pues yo con dar buenos productos y llenarme de dinero ya la hice, y el fundador de Davos plantea un tipo de capitalismo un poco distinto. ¿Entienden por qué se rieron algunos con algunas de las cosas que dijo Milei? Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado. ¡Tontos! O sea, que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Hemos aquí contado varias historias de horror del libre mercado, pero me voy a remitir a una. ¿Por qué puede coaccionar el mercado? Porque un monopolio puede coaccionar y el intercambio ya no es voluntario. Si tú eres diabético en Estados Unidos y te ponen la insulina al precio al que te la ponen, no hay un intercambio voluntario, no hay una negociación de la necesidad y la demanda y la oferta. No. ¿Pagas o mueres? O usas la mitad de la insulina, que están haciendo muchos en Estados Unidos, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Si cruzas la frontera a México, ese mismo vial de insulina cuesta una fracción, 20% de lo que te cobran en Estados Unidos. Pero te está coaccionando el dueño de la empresa, vendiéndote al precio que quiere. Y no puedes hacer nada, porque es un monopolio. La fantasía de que solo el Estado puede coaccionar y el mercado siempre es una cosa súper libre, nunca estás obligado a comprar nada. ¿No quieres comprar insulina? No la compres, tú te puedes morir. Es una ilusión tan profundamente infantil que lleva a la tontería de que el mercado es perfecto y no puede fallar. ¿Qué tan infantil tienes que ser para creer que hay algo perfecto? Dios, los Reyes Magos, el Estado soviético, si eres comunista,
o el mercado. Hemos contado muchas historias de horror del libre mercado. Y yo como socialdemócrata estoy a favor del mercado siempre y cuando esté al servicio de la sociedad y siempre y cuando no haga daño y siempre y cuando siga reglas razonables. Lo mismo que el tráfico de automóviles. A ver, no puedo recorrer todo el discurso de Milei, que como digo fue absolutamente farragoso, pero entre otras cosas dijo que se lanzó en contra del feminismo, en contra de la protección del medio ambiente. Él ha afirmado que no cree en el cambio climático, como si fuera una cosa de creer, ¿no? Es muy curioso. Si yo no creo en la gravedad, pues mira tú. Él jura que el capitalismo ya garantizaba la igualdad de la mujer con su sola existencia, lo cual explica que por eso la mujer cobraba la mitad que los hombres en los talleres textiles de la Revolución Industrial Británica, ¿no? Por el mismo trabajo. No cree en la ecología, ni menos en el cambio climático, se opone al aborto, porque fue un invento del socialismo seguramente, pero para el foro de Davos, la empresa debe actuar como administrador del universo ambiental y material para las generaciones futuras, protege conscientemente nuestra biosfera y defiende una economía circular, compartida y regenerativa. Y no lo digo yo que soy un rojo, lo dice el Foro Económico Mundial. Luego, por eso la izquierda, no solo la izquierda odia al Foro Económico Mundial, sino también muchos en la derecha no los pueden ver. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. Me encanta que digan nazis y nacionalsocialistas, ¿no? Comunistas y marxistas y bolcheviques y esas ganas de meter al fascismo y al nazismo, los grandes defensores de las grandes empresas y los grandes perseguidores de los socialistas y los comunistas, meterlos en la izquierda, es una pasión tan grande que tienen estos, y que nosotros aquí hemos explicado ampliamente por qué el nazismo no es de izquierda. Pero vaya, todo es igual. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. No. Y no es cierto. Y allí hay gobernantes socialdemócratas sentados allí en Davos que le pueden decir que no es cierto. Y él sabe que no es cierto. Pero el mensaje demagógico y populista, él denuncia a los populistas, cuando su mensaje es claramente populista, es: necesito un enemigo a modo absolutamente malévolo, como lo plantea Laclau, el defensor del populismo de izquierda, profesor de Pablo Iglesias y demás bichos similares, un enemigo tan malévolo, tan completo, tan brutal, tan idéntico a sí mismo, tan sin matices, que puedan creerme que yo los voy a defender de él a Occidente, que está en peligro. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Y terminar con eso, que evidentemente es absolutamente fuera de lugar. De veras, me recordó mucho a López Obrador hablando ante el Consejo de Seguridad. Hay un elemento que quizás nos sirva para centrar esto. Yo creo que pintar a los patrones y a los capitalistas con el mismo color, con la brocha gorda, es un error muy grave. Por razones de trabajo, yo he conocido a muchos, algunos de ellos gente que tenía una cantidad de dinero verdaderamente impresionante. Y que me llamaban para hacer sus
informes anuales, por ejemplo. Yo redactaba muchos informes anuales. Me llamaban a oficinas donde las secretarias, la primera vez, las recepcionistas, la primera vez que llegaba yo me preguntaban para quién traía yo un paquete, porque creían que yo era el mensajero. En camiseta y siempre vestido así, camiseta y pantalones vaqueros. Luego cuando veían que el dueño salía y me decía, ay Mauricio, ¿cómo estás? Y tráiganle un café al señor. La siguiente vez ya se tiraban al suelo para servirme. Nunca trates a la gente como si fuera menos de lo que es. Tú trata a todos como príncipes y los pordioseros te lo agradecerán. Pero trata a todos como pordioseros y algún príncipe te va a meter una hostia que vas a dar 2 vueltas. Bueno, yo simplemente por conocer a gente de esos niveles, dueños de empresas y de grupos financieros en México, pues sé que son gente distinta, ¿no? Con visiones muy distintas. Es una pena que gente que se supone que está a la vanguardia de la ideología de la derecha súper empresarial sea como Milei. ¡Qué pena!